En días anteriores hemos reflexionado con la palabra de Dios sobre el poder que tiene Jesucristo para expulsar demonios, para expulsar espíritus inmundos, que curiosamente son quienes de verdad le conocen, ellos no se confunden. Es sorprendente las confesiones de fe, por llamarlo de alguna manera, que hacen los demonios de quién es Jesús. Sabemos quién eres, el ungido de Dios, el santo de Dios. En cambio, cuando la gente hablaba de Jesús, decía, pues un profeta, un maestro, un rabino, no tenían ni idea de quién es Jesucristo. Los demonios saben perfectamente quién es Él, hasta el punto de decir en la carta de Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, no nos fijemos tanto hoy, os invito no a poner la atención tanto en el poder de Jesucristo para expulsar espíritus inmundos, porque ya lo hemos contemplado abundantemente. Sobre todo, os invito a contemplar lo que Jesús quiere enseñar en este Evangelio sobre la importancia capital que tiene en la vida del cristiano el don de la fe. ¿Y qué significa creer? ¿Qué significa ser gente de fe? O ser, como dice él, con unas palabras muy duras, dice, esta es una generación incrédula. Es muy posible, y creo que me habéis escuchado varias veces hacer esta distinción, es muy posible ser una persona religiosa, pero no ser una persona de fe. Hay mucha gente que practica mucho las oraciones, las devociones, insiste mucho en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, pero no necesariamente eso es señal de tener fe. Puede serlo, por supuesto. Es un medio, esas devociones, esas oraciones, esas prácticas religiosas. La gente con la que Jesucristo está actuando no es una asociación de ateos que se le acercan. En realidad, esas gentes que le rodean a Jesús son gente religiosa. Recordad que la discusión empieza porque había unos escribas, que eran personas del templo, con lo cual Jesús siempre se está moviendo en un ambiente extremadamente religioso, pero un ambiente devocional. Y esto es muy peligroso porque es muy fácil equivocarse y confundirse confundirme sobre mí mismo, pensar que soy una persona muy religiosa porque me preocupo mucho de unas formas externas, de una genuflexión, de unas señales de la cruz, del agua bendita, de una serie de formalismos externos que están bien, que pueden ayudar, si son expresión y si alimentan la interioridad. Y en eso no es en lo que se fija Jesús. Es más, Jesús se queja muy severamente a lo largo del Evangelio la gente que lava los vasos y hace las prácticas religiosas, pero en realidad su corazón está muy lejos de mí. En cambio, en lo que sí insiste es en la importancia de la fe. Y esto tiene tal importancia a lo largo del Nuevo Testamento que, si recordáis, la primera bienaventuranza que se pronuncia en el Evangelio es sobre la fe. Es el saludo de Isabel a la Santísima Virgen María. Dichosa tú que has creído. Es la primera vez que se dice la palabra dichoso, bienaventurado, feliz. Es la primera bienaventuranza y se pronuncia sobre la Santísima Virgen María. Y de todas las cualidades que se pueden ensalzar, que no son pocas, en María se ensalza sobre todo su fe. Y curiosamente, la última bienaventuranza que aparece en los evangelios también es sobre la fe, que es después de la resurrección, cuando por fin el apóstol Tomás está presente con Jesús, le dice, Tomás, porque me has visto crees, dichosos los que sin ver creen. Empieza con la fe y termina con la fe. Coged, por ejemplo, los escritos de San Juan de la Cruz, uno de los más grandes doctores de la Iglesia Católica. El 75%, dicen los estudiosos de este gran místico, de sus escritos están dedicados a la virtud teologal de la fe. Por lo tanto, es importantísimo que nos paremos a pensar qué significa la fe en mi vida. En realidad, ¿qué papel juega? Porque es muy sorprendente, nos llama mucho la atención la incoherencia que podemos tener todos entre nuestro modo de vivir, nuestro modo de preocuparnos, nuestro modo de enfadarnos,
sobre las circunstancias de nuestra vida, el no estar en paz con la vida que nos ha tocado, y uno dice, pero ¿para qué tanta fe? ¿Para qué tanta religión? Si luego estamos tan desasosegados interiormente, no por un incidente que he tenido, que eso le pasa a cualquiera, sino mi actitud frente a la vida. Entonces, por supuesto que no, nosotros en nuestra manera de hablar tenemos que dividir, tenemos que explicar diferentes matices, pero la virtud teologal de la fe va intrínsecamente unida, intrínsecamente quiere decir que es que si no hay una cosa, no hay la otra, a la esperanza, a la caridad y al resto de las virtudes morales. Por eso, el tener fe, el regalo de la fe, no significa simplemente yo me creo las cosas que dice el credo y las recito como un papagayo, sino que soy una persona que vive lleno de confianza, que sabe de quién se ha fiado, recordad lo que comentábamos ayer, que sé dónde he puesto la confianza de mi vida. Y lo bonito de irse haciendo cada vez más viejos, ir caminando, que ya uno ya lleva muchos años de vida de fe, es que uno se da cuenta que se ha sentido muy bien cuidado y muy bien acompañado por el Señor, y que Dios ha tenido mucho cuidado de mí. Que vuelvo la vista atrás y decir, si es que yo no tengo de qué quejarme, si Dios ha sido buenísimo conmigo, y veo su mano y su bondad en todos los acontecimientos de nuestra vida. Esto se repetirá de diferentes maneras a lo largo de todos los evangelios, y hay expresiones que nos tienen que hacer muchísimo impacto. De la única cosa, por la única cosa que Jesús, por ejemplo, ha rezado para el príncipe de los apóstoles, para el apóstol Pedro, es: yo he orado por ti, para que tu fe no decaiga. Es decir, toda la Iglesia Católica está sostenida sobre la fe de Pedro y sobre la fe de los sucesores de Pedro. A mí esto me da confianza, saber que Jesús ha orado por la fe del Papa, por la fe de Pedro, y eso me da confianza al vivir en la Iglesia. Hay mucha gente que en este tiempo y en todos los tiempos de la Iglesia vive muy desasosegada. Es que la Iglesia, ¿cómo está la Iglesia? Lo que va a pasar en la Iglesia. Uno se queda pensando, ¿este tendrá fe? ¿Este es creyente? ¿O nos preocupamos como si a Dios le diera todo igual? Y si no lo hacemos nosotros, esto se hunde. Oiga, perdone, esto lo sostiene nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una empresa humana. Y así se va a repetir continuamente. Fijaros la expresión hoy, que no es un apóstol, es un pobre padre de familia, diciendo: creo, Señor, creo en ti, pero dudo, aumenta mi fe. Pensad cuando venimos a orar, ¿con qué frecuencia, qué importancia le damos al regalo de la fe, al don de la fe? Y si os fijáis, ¿por qué no han podido expulsar este demonio? Es por su falta de fe y por su falta de oración. Es decir, esto, cuando le preguntan ¿por qué no hemos podido expulsar este demonio?, él les dice: este demonio solo se expulsa con oración. Es decir, no hemos orado suficientemente como para que el poder de Jesucristo se manifieste en nosotros. Por eso es importantísimo, es capital que nos paremos a pensar en el cuidado que tenemos de la fe. ¿Cómo cuidamos nuestra fe? ¿Cómo cuidamos la fe de otras personas? No nos conformemos con que otras personas hagan prácticas externas, que pueden ser unos padres con sus hijos, un párroco en su parroquia, en una comunidad de laicos, etc. Muchas veces nos parece, porque hemos asegurado una serie de cosas externas, que vivimos en la fantasía y en la ilusión de vivir en un mundo de fe. Pero la fe solamente es real cuando es expresión de una confianza interna y abandono interno en las manos de Dios. La fe es una realidad dinámica, por lo tanto, o crece o se debilita. Y, por supuesto, la mejor manera de crecer en la fe es ir quitando lo negativo, lo que ataca la fe, que son nuestros pecados, nuestros apegos, nuestras maneras de ser. ¿Y qué es lo que lo hace crecer? La escucha de la palabra de Dios. Nos decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Es muy curioso cómo puede haber gente que son literalmente de comunión diaria, pero que cuando tú les oyes hablar sobre su vida, uno se pregunta, ¿pero para qué ir a misa todos los días? Si no ha crecido ni un ápice en confianza. Y al contrario,
ves a personas que han tenido un encuentro con Jesucristo muy recientemente y en muy poco tiempo les ves que han crecido notablemente en confianza en el Señor. O sea, recibir la comunión no sirve para nada si no va a producir fruto en nuestra vida. El Señor quiere que la higuera dé fruto y que cava y pone el estiércol y le echa agua, y si no, córtala. Pero otra vez, igual que digo, las devociones puede ser el ir a la misa. No, si es que voy a misa todos los días. ¿Usted para qué va a misa todos los días? O sea, ¿cuál es la finalidad de ir? ¿Usted se siente bien? ¿Le parece que es usted una persona religiosa? ¿Usted para qué va? O sea, ¿en qué se nota que usted va a misa todos los días? Porque no son fines en sí mismo. Tiene que producir algo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Ahora, la Eucaristía recibida con fe va a producir un fruto extraordinario en nuestra vida, de abandono, de confianza en Dios. Y entonces, claro que el Señor en cada uno de nosotros podrá expulsar los demonios o lo que quiera hacer a través de la vida de cada uno de nosotros. Mirad, esta misa es la misma para todos los que estamos aquí. Todos vamos a recibir la Sagrada Comunión y os aseguro que las formas que vais a recibir todos vienen todas del mismo sitio. El que la consagra, las va a consagrar todos igual. Y sin embargo, esta comunión que vais a recibir hoy no va a producir el mismo fruto en todos los que estáis aquí. No sé en quién va a producir más y en qué va a producir menos. A lo mejor en el que menos va a producir sea yo. Entonces, ¿por qué si es el mismo pan y es la misma misa y es el mismo sacerdote, por qué no produce el mismo fruto? Pues porque la subjetividad es capital para la fructuosidad de los sacramentos. Porque recordad la conversación del otro día del comedor, esto no es magia. Hay una relación personal con las tres personas divinas en la persona de Jesucristo, sacerdote y víctima, que se nos entrega. Yo tengo suficiente fe para que esta Eucaristía produzca fruto en mi vida. Por eso, que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a preguntarnos si yo de verdad me creo lo que Jesús acaba de decir en el Evangelio. ¿Cómo que sí puedo? Si puedes, haz algo, le dicen. ¿Cómo que sí puedo? Él no dice, es muy curioso, él no dice, ¿cómo que sí puedo? Si soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad. No contesta eso Jesús. ¿Qué contesta? Todo es posible para el que tiene fe. Pues tan sencillo como saber castellano, tan sencillo como saber español. Yo me creo de verdad que todo es posible para el que tiene fe. Porque a lo mejor maravilla tras maravilla no han ocurrido en mi vida simplemente porque yo no creí que podía pasar. Todo es posible, quiere decir, la fe hace posible lo imposible. La fe es el puente que va de lo imposible a lo posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dichosa tú que has creído. Ella, por su fe, ha hecho que lo imposible sea posible. A mí me dijeron que era imposible abrir la misión católica en Godé. Pero la fe, no solo la mía, la fe de todos los que han venido aquí, porque sin la fe de todos vosotros, este imposible no hubiese sido posible. Y termino, la Eucaristía. Es imposible, humanamente hablando, que un pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Si yo ahora mismo, dentro de un momento, cuando consagre, lo hago sin fe, lo siento por vosotros, pero esto no se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Porque yo diga unas palabras mágicas, eso no va a ocurrir. No es suficiente que el sacerdote diga las palabras. Fijaros lo que estoy diciendo. Esto no se va a convertir en el cuerpo de Cristo si yo no pronuncio esas palabras con fe. Otra cosa es que Dios, dándoos un pedacito de pan que no se ha convertido en nada, os dé, por otro lado, las gracias que os quiera dar. Pero eso ya es un modo extraordinario de Dios para obrar. La fe del sacerdote y el poder que ha recibido de Jesucristo por el sacramento del orden y las palabras que nos dice la Iglesia que se pronuncien, hace posible lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Que un pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Pues si la fe de un sacerdote
puede hacer posible lo imposible, de la misma manera, vuestra fe puede hacer posible muchos imposibles. Ahora, yo me lo creo de verdad, porque a lo mejor hoy Dios quiere hacer cosas increíbles por la fe vuestra, en estos niños, en estas mujeres, en estas personas con las que entramos en contacto. Muchas veces no será constatable, no es constatable que el pedazo de pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo, eso no se convierte en carne, así con un filete. No, solamente la fe es capaz de reconocerlo. Pues que con María, con los apóstoles, con los santos de todos los tiempos, hoy de verdad nos creamos, renovemos nuestra confianza en creernos que todo es posible para el que tiene fe y que se pueda decir de nosotros: dichosa tú que has creído.